Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Es una secuencia de videos del curso de álgebra lineal. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de álgebra lineal. Estamos en el tema de isomorfismos entre espacios vectoriales. En los ejemplos anteriores hablábamos de que si yo tenía un espacio vectorial V y por acá tengo un espacio vectorial W, existía una transformación que tomaba un vector del espacio vectorial de V y lo asociaba con un vector de W. Ese vector, llamémoslo V, que es igual a la transformación de A. Entonces, decíamos que las transformaciones son funciones cuyo dominio y rango son los elementos de espacios vectoriales. Que también existían transformaciones lineales, o sea, que satisfacen unas propiedades, como, voy a escribirlo acá, que la transformación de dos vectores, de la suma de dos vectores del espacio del dominio, del espacio vectorial, era igual a la suma de las transformaciones de los vectores. Y que para todo lambda, porque esto es en el campo de los números reales, para todo lambda que pertenezca a los reales, la transformación de lambda veces A es igual a lambda veces la transformación del vector A. Y decíamos, además, que para que los espacios vectoriales fueran isomorfos, es decir, que tuvieran la misma estructura, o que la transformación fuera, tenía que cumplirse que era 1 a 1 y que era sobre. ¿Qué implica 1 a 1? Implica que la transformación de A es igual a la transformación de B, es decir, estos dos vectores están acá, son vectores. Si la transformación del vector A es igual a la transformación del vector B, es solo y sí y solo si A es igual a B, para que sea 1 a 1. Y que era sobre. ¿Qué implica sobre? Es decir, que la transformación, si tomo todos los vectores del espacio V, cuando yo aplique la transformación voy a obtener todos los vectores del espacio W. Es decir, para todo vector de W existe un vector en V, de tal manera que cuando yo haga la transformación se relacione. Es decir, si yo tengo acá un Z, entonces por acá debe existir un Z. De tal manera que cuando yo le haga la transformación a Z, me dé C. Eso sería sobre. Una forma más fácil de entenderlo es que si yo tomo acá una base del espacio vectorial de V y le haga la transformación, voy a obtener una base para W. Sería una forma más fácil de entender el concepto de sobre. Ahora, si yo tengo un espacio vectorial V y tengo un espacio vectorial W y vamos a decir que son isomorfos, entonces podemos decir que la dimensión del espacio vectorial de V es igual a la dimensión del espacio vectorial W si las dimensiones son finitas, porque sabemos de que hay espacios vectoriales que la dimensión es infinita. ¿Qué es la dimensión? La dimensión sería la cantidad de vectores linealmente independientes que se requieren para formar una base. Si dos espacios vectoriales, su dimensión es finita, son isomorfos. Eso tiene una gran aplicación o un gran avance en nuestro curso, porque nosotros antes de este video, en la clase, nosotros teníamos que determinar si la transformación era un isomorfo, que si era 1 a 1, que si era sobre, toca hacer un montón de cosas. Eso ya nos permite ahorrarnos un montón de tiempo. Ya simplemente yo tengo que mirar que si los dos espacios vectoriales tienen la misma dimensión. Si tienen la misma dimensión, inmediatamente yo digo que son isomorfos. Profe, entonces usted está diciendo que si yo tengo dos espacios vectoriales de la misma dimensión y yo tengo una transformación, esa transformación es 1 a 1, esa transformación es sobre, y la respuesta es no. Hay que entender esto. Si la transformación entre dos espacios vectoriales es 1 a 1 y es sobre, los espacios vectoriales son isomorfos. Pero yo puedo tener una transformación entre dos espacios vectoriales que no sea lineal, que no sea 1 a 1 o que no sea sobre, y aún así los espacios son isomorfos. Profe, un ejemplo, la transformación nula. Si yo tomo todo vector de acá y lo relaciono con el elemento neutro,
Es decir, ya estoy determinando que ese es el kernel, que todo el espacio vectorial V hace parte del kernel de la transformación, es decir, hace parte de ese núcleo. Entonces, yo no puedo caer en el error de decir, ah, no, entonces los espacios no son isomorfos. Lo que podemos decir es que esa transformación no va a cumplir que sea 1 a 1, o no va a cumplir que sea sobre. Entonces, si dos espacios, su dimensión son finitas, son isomorfos. Eso implica que debe existir una transformación, debe existir al menos una, de tal manera de que sea 1 a 1 y que sea sobre. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos espacios vectoriales. El espacio de las matrices de 2 por 3, porque son dos filas, tres columnas, es una transformación que va a R1, 2, 3, 4, 5, 6, a R6. Si a mí me dicen, bueno, tengo las matrices de orden de 2 por 3 y tengo una transformación sobre esa matriz que va del espacio vectorial de las matrices de 2 por 3 a el espacio vectorial de R6, de tal manera que para todo vector que pertenezca a este espacio vectorial se asocia con el elemento 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ese es el elemento neutro para R6. No puedo caer en el error de decir, ah, no, entonces esos espacios vectoriales no son isomorfos, porque véase que esa transformación no es sobre. No me va a generar el espacio vectorial de R6. Entonces, ese es un claro ejemplo donde yo no puedo decir, a partir de la transformación, si dos espacios son isomorfos o no. Pero puedo acordarme, o puedo decir, que ¿cuál es la dimensión de este espacio? En la dimensión de la matriz es de 2 por 3. La dimensión son 6. Recuerden que la dimensión de las matrices se calcula multiplicando estas dos. Si es una matriz cuadrada simétrica, ya he hecho ejemplos de cómo se calcula la dimensión y el espacio vectorial de una base, que es diferente. Pero normalmente las matrices, su dimensión se calcula de esta manera, se multiplican estos dos. Y la dimensión de R6 es 6. Siempre la dimensión de Rn, porque acá va un n que es natural, es el número que está ahí. Los dos son de la misma dimensión, por lo tanto los dos son isomorfos. Lo que pasa es que esa transformación no es ni 1 a 1 ni sobre. ¿Sí? Entonces creemos una transformación que sí sea 1 a 1 y sobre. Como esos son números reales, yo puedo crear esta transformación. Esta transformación que va de matrices, que va del espacio vectorial de las matrices de 2 por 3 a R6, esa transformación sí es 1 a 1 y sí es sobre. ¿Por qué 1 a 1? Vamos a suponer eso. Suponemos de que la transformación del vector A es igual a la transformación del vector B. Por lo tanto, yo voy a decir, cuando yo hablo de transformaciones, no estoy hablando en el conjunto o en el espacio vectorial del dominio, sino en el espacio vectorial del rango. Entonces, va a existir una matriz B cuya transformación es igual. Entonces vamos a decir B11, B12, siguiendo el arreglo, B13, B21, B22, B23. Estamos diciendo que la transformación son iguales. Entonces son iguales componente a componente. Entonces de acá deduzco que la matriz, como es igual a esta componente a componente, pues sus matrices también son iguales. Los puntos del espacio vectorial de rango son iguales, entonces implica de que los dos vectores del dominio son iguales. Por lo tanto, ahí demuestre que es 1 a 1. Sobre, tomemos una base para ese espacio vectorial. Una base serían 6 matrices. ¿Cuáles serían las 6 matrices? Por ejemplo, A1, que sería A1, 1, lo demás 0. A2, que sería 0, A1, 2, 0, 0, 0, 0. Y si yo le hago la transformación a esta, voy a obtener la transformación de A1. Voy a obtener el vector A1, 1, lo demás 0. Y aquí voy a obtener la transformación del vector A2, primera componente 0, A1, 2, lo demás 0. Y si sigo así, voy a obtener que si tomo una base de acá,
al hacer la transformación voy a obtener otra base, porque la que sigue sería esta. Entonces voy a obtener acá esta, suponiendo que sea A3. Y sigo así sucesivamente y me voy a dar cuenta que la transformación de una base del espacio vectorial del dominio va a ser igual a una base en el espacio vectorial del conjunto de llegada. Por lo tanto, va a ser sobre. Entonces, ya hemos avanzado en el concepto de isomorfos. ¿Dos espacios vectoriales son isomorfos? Sí. La dimensión es finita, tiene la misma dimensión. Ahora, si son de dimensión infinita, entonces debemos encontrar una transformación que sea 1 a 1 y que sea sobre. Este símbolo entre espacios vectoriales significa isomorfo. Entonces, primera condición o toda propiedad de los espacios isomorfos, que todo espacio vectorial es isomorfo consigo mismo, ¿sí? Y eso es fácil de demostrar. La transformación identidad, que yo tomo la transformación de un vector y me da el mismo vector, y ya ahí tengo que es 1 a 1, tengo que sobre, listo. Segundo, si el espacio vectorial V es isomorfo con el espacio vectorial W, entonces implica que el espacio vectorial W es isomorfo con el espacio vectorial V. ¿Profe, conmutativa? Sí, propiedad conmutativa. Tercera, si el espacio vectorial V es isomorfo con el espacio vectorial W y el espacio vectorial W es isomorfo con un espacio vectorial Z, entonces de acá puedo concluir varias cosas. Primero, si son de dimensión finita, los tres espacios vectoriales tienen la misma dimensión. Y la segunda es que el espacio vectorial V es isomorfo con el espacio vectorial Z, es decir, propiedad transitiva. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, te agradecería mucho si me regalaras un like. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y que visites mi página web. Muchas gracias.